Y la jefa de gobierno electa inició en las 16 alcaldías una gira de agradecimiento en la que ofreció detalles sobre un nuevo medio de transporte para el norte de la ciudad. Estos son los detalles, acompáñenos. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum acudió a la alcaldía Gustavo Amadero, donde anunció la construcción del primer cablebús en la capital que correrá desde la colonia Malacates en Cuautepec, Barrio Alto, hasta Indios Verdes. Ahí anunció la licitación del cablebús a fin de ofrecer un nuevo medio de transporte en esa zona y que dijo trasladará entre 6,000 y 7,000 personas al día. En enero se lanzaría la licitación, es un proyecto que estamos evaluando que puede ser llave en mano, de tal manera que el proyecto y la obra vengan conjuntamente. Tardaría su construcción alrededor de 1,5 2 años, estamos valorándolo. Durante su recorrido, Claudia Sheinbaum le prometió a los capitalinos que su gobierno realizará la mayor inversión en agua potable que se haya hecho en la historia de la Ciudad de México. También informó que se puso en contacto con José Ramón Amieva, actual jefe de gobierno, para conocer las medidas que tomará el gobierno de la ciudad para que los capitalinos no resulten tan afectados por los cortes al suministro de agua potable del 31 de octubre al 4 de noviembre. Que sufra menos, digamos, esta escasez que va a haber. Sabemos que es una obra indispensable en el Cutzamala, pero pues sí hay que tomar todas las medidas de contingencia necesarias, particularmente contratación de pipas. La jefa de gobierno electa también anunció la creación de 300 centros comunitarios en toda la ciudad. Dijo que en cada centro habrá ciberescuelas con computadoras e internet gratuito, con tutores que ayudarán a los beneficiarios a concluir sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria, y a su vez será una forma de dar trabajo a los capitalinos interesados en impartir las clases. Estamos pensando que solamente en las ciberescuelas son alrededor de 8 por ciberescuela, de 8 personas. Son pues 2,400, son alrededor de 4 a 6 por espacio de capacitación y alrededor de 6 por espacio cultural. Y cada uno va a recibir entre 6,000 y 9,000 pesos dependiendo de su actividad. Cabe destacar que Claudia Sheinbaum aseguró que realizará el programa Lunes por la Educación, por lo que ella y varios funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México darán clases en las escuelas secundarias de la capital con el fin de conocer las necesidades de los jóvenes y evitar que se acerquen a la delincuencia. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.